Mi hermana desapareció cuando tenía 10, y mi familia actuó como si nunca hubiera existido. 18 años después, descubrí toda la verdad. Hola. Me llamo Tomás, tengo 28 años, y crecí con la certeza de que algo en mi familia estaba roto, pero nadie quería hablar de eso. Cuando tenía 10 años, mi hermana mayor, Lucía, desapareció. No se perdió. No fue secuestrada. No hubo policías ni búsqueda. Simplemente un día dejó de estar. Esa noche, mamá lloraba encerrada en su cuarto. Papá no hablaba. Y yo, siendo un niño, no sabía si preguntar era una traición o un acto de amor. Mi hermana tenía 17 años cuando la vi por última vez. Recuerdo que discutió con mis padres. Gritos, portazos. Yo estaba en mi habitación, fingiendo que hacía la tarea. Esa fue la última noche que escuché su voz. Al día siguiente, su habitación estaba vacía. Pregunté qué había pasado. Mi madre solo dijo, se fue. Le pregunté si volvería. Me abrazó, llorando, y dijo, no lo sé. Pasaron semanas. Luego meses. Nadie volvió a hablar de Lucía. Era como si hubiera sido una ilusión. Como si nunca hubiera existido. Yo la recordaba todo el tiempo. La ropa que usaba, el olor de su champú, cómo se reía cuando me hacía cosquillas, cómo me enseñaba canciones inventadas con la guitarra. Intenté traerla a la conversación familiar varias veces, pero mis padres cambiaban de tema o simplemente se levantaban de la mesa. A los 12 entendí que Lucía era un tema prohibido. Así crecí, con una hermana fantasma y un silencio que pesaba más que cualquier verdad. A medida que fui creciendo, la ausencia de Lucía no solo se volvió más evidente, sino más dolorosa. En la adolescencia, cuando las inseguridades me invadían, me preguntaba cómo habría sido tener a Lucía para hablar. A veces, me imaginaba que me defendía en la escuela, que me explicaba cómo funcionaban las relaciones o que me daba consejos sobre la vida. Pero no estaba. Estaba ese vacío. Y estaban mis padres, que parecían haber hecho un pacto silencioso para nunca volver a pronunciar su nombre. Mi padre, sobre todo, se volvió cada vez más distante. Nunca fue muy expresivo, pero después de la desaparición de Lucía, se convirtió en una sombra. Mantenía su rutina con precisión mecánica, trabajo, cena, televisor, cama. Nunca faltaba nada, pero tampoco estaba presente. Mi madre, por otro lado, intentaba llenar ese hueco con excesivo control. Se volvió obsesiva con mis estudios, mi ropa, mis horarios. Nunca me abrazaba, pero siempre sabía dónde estaba. Cada vez que salía más de la cuenta, me llamaba, me mandaba mensajes, se desesperaba. No quiero que me pase otra vez, me dijo una vez, sin dar más detalles. Esa frase me marcó. Otra vez. Fue la única vez que admitió, aunque vagamente, que lo de Lucía había sido un trauma. Terminé la escuela con buenas notas. Entré a la universidad gracias a una beca. Me mudé de ciudad. Por primera vez, pude respirar sin la vigilancia constante. Pero la herida seguía abierta. Nunca tuve una relación larga. Siempre me costó confiar. Me costaba abrirme. Me costaba incluso entender qué quería. Algo en mí siempre estaba tenso. Como si esperara que la gente desapareciera de un día para otro. Durante una clase de psicología, una profesora habló sobre duelo sin cuerpo. Sobre personas que pierden a alguien sin saber si está muerto o vivo. Sentí un nudo en el estómago. Por primera vez entendí que eso era lo que yo había vivido, un duelo sin duelo. Un silencio que era más cruel que cualquier grito. A los 27 años, mi madre enfermó. Fue un cáncer detectado tarde. Me mudé de nuevo a su casa para ayudarla. Mi padre ya no vivía con ella. Se habían separado hacía años, pero nunca me dijeron por qué. Supuse que la ausencia de Lucía había sido el principio del fin. Cuidar a mi madre fue duro. No solo por su deterioro físico, sino por lo que despertó en mí. Volver a esa casa, ver el cuarto vacío de Lucía, encontrar las marcas en la pared donde medíamos nuestra estatura. Todo me golpeaba de frente. Un día, mientras buscaba documentos médicos en su armario, encontré una caja. Era de madera, vieja, con el nombre de Lucía grabado con lápiz. La abrí. Había fotos, cartas, un cuaderno. Leí las cartas. Eran de Lucía. Eran para Sofía. Te extraño cada día, pero no puedo volver. No después de lo que pasó. Me pregunto si Tomás me odiará por irme así. Leí el cuaderno. Era un diario. Lucía hablaba de su vida en casa.
de cómo se sentía observada, juzgada, de cómo papá se puso violento cuando descubrió que estaba saliendo con una chica, de cómo mamá la encerró en su cuarto hasta que se le pasara esa etapa. Y luego, de cómo un día, a escondidas, se fue. No la echaron literalmente, pero la asfixiaron. La empujaron al abismo emocional hasta que ella no vio otra salida. En una página del cuaderno, vi una dirección. No era reciente, pero tenía una ciudad, una calle, un número de casa. Decidí buscar. No sabía si seguiría allí. No sabía si me recibiría. Pero no podía seguir viviendo con ese vacío. Tomé un autobús. Viajé casi todo un día. Cuando llegué, el corazón me latía en la garganta. Toqué la puerta. Me abrió una mujer. Morena, delgada, con ojos cansados pero amables. ¿Sofía? Pregunté. Ella me miró. Y sin decir nada, me abrazó. Lucía salió minutos después. Me reconoció de inmediato. Estaba más delgada, más adulta, pero era ella, mi hermana. Nos miramos en silencio. Y luego lloramos. Lloramos como si el tiempo no hubiera pasado. Como si fuéramos niños de nuevo. Nos sentamos en la sala. Sofía nos dejó solos. Lucía me contó su versión. Cómo fue esa última noche. Cómo papá la empujó contra una pared. Cómo mamá le dijo que prefería una hija muerta antes que una pervertida. Cómo se fue a dormir con miedo. Y cómo, al amanecer, decidió huir. No fue valentía, Tomás. Fue supervivencia, me dijo. Me contó de los trabajos que tuvo. De los amigos que la ayudaron. De los días en que comía una vez al día. De las veces que pensó en terminar con todo. De cómo Sofía fue su salvación. No volví porque no quería verte sufrir, me dijo. Pero tampoco podía volver a ese lugar. Yo le pedí perdón. Por no haberla buscado antes. Por no haber sabido. Por haberla dejado sola, aunque yo también era solo un niño. Nos abrazamos otra vez. Y prometimos no volver a perdernos. Volví a casa con una mezcla de rabia, alivio y dolor. Confronté a mi madre. Le conté que había visto a Lucía. Que sabía toda la verdad. Que sabía lo que hicieron. Mi madre solo lloró. Me dijo que estaba arrepentida. Que en esa época no supo manejarlo. Que tenía miedo del qué dirán. Que pensó que era una fase. Que no quería perder a su hija, pero tampoco sabía cómo aceptarla. Le dije que ya era tarde. Que Lucía no volvería. Y que yo, tampoco sabía si podía perdonar. Hoy, escribo esto desde mi departamento. Hablo con Lucía todas las semanas. A veces por videollamada, a veces por mensaje. Me mandó fotos de cuando era joven, de su vida con Sofía, de su gato. Nos estamos conociendo otra vez. Y aunque el pasado no se puede cambiar, al menos podemos escribir un nuevo capítulo. Uno donde el silencio no tenga la última palabra. Uno donde la familia no se defina por la sangre, sino por el amor.